got me going on every single beat. It's my heart so deep. Wanna wrap my arms around you, cause you sweep me off my feet. Girl, you know that there ain't nobody moving like you. You know you got me. I love the things you do. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que va a convertirse en protagonista a lo largo de todo el mes de noviembre, la violencia de género. Con motivo del día 25 de noviembre, declarado internacionalmente Día contra la Violencia de Género, el Área de Igualdad organiza un programa de actividades para la concienciación, reivindicación y formación contra esta lacra del siglo XXI que hoy os presentamos. Con el mes de noviembre iniciamos lo que es la campaña 25 de noviembre contra la violencia de género, una campaña de la que ya se han celebrado varias actividades previas a lo que va a ser la presentación de la misma prevista para este mismo viernes, día 5, y que se desarrollará durante todo el mes. Para hablarnos de esta campaña, de los objetivos principales y de algunas de las actividades que se van a celebrar, hoy hemos invitado a la concejala del Área de Igualdad, Coral Fernández, que, bueno, como cada año, este año ya se retoma de una forma un tanto más presencial, aunque con mascarilla. El objetivo, el fundamento principal es que este tema no se deje en el olvido, sobre todo después de la pandemia que hemos dejado de vivir, y seguir reivindicando que hay que continuar luchando para erradicar este tipo de violencia. Buenos días, Coral. Buenos días, pues bueno, sí, este año volvemos a retomar un poco más la normalidad que teníamos antes. El año pasado sí es cierto que hicimos algunas actividades, todas dentro de, bueno, de cómo pudimos vivir en su momento. Y nada, este año simplemente, bueno, no es solo un día, porque esto es todo el año que debemos de trabajar y de tratar, pues, no sé, de vivir de la mejor manera, de trasladar a nuestros menores, pues, la forma de que, bueno, contra la violencia de género hay que estar pues, al 100%, pero bueno, hay un día en el que se conmemora este día, pero bueno, que es algo que tenemos que trabajar durante todo el año. Coral, como en otras ocasiones, es una campaña que no solo va a ser salir a la calle el día 25 de noviembre, leer su manifiesto, sino que aborda distintos aspectos, entre ellos la formación, la concienciación, la reivindicación, aspectos fundamentales y que empiezan desde las capas más inferiores hasta los más mayores, ¿no? Es una campaña que podríamos decir de 0 a 3, 0 no, quizás porque no entienden, pero a partir de los 3 años hasta que no haya edad, ¿no? Sin límite de edad. Pero es una campaña que intentamos abarcar a toda la población. Hacemos, bueno, ya me pongo un poco a contar en qué va el tema de la campaña. Trabajamos en el centro de primaria desde infantil, desde los 3 años, en el cual pues hacen talleres con los menores. Igual hacemos con el tema del instituto, los temas enfocados a sus edades, porque en el instituto se trabajan pues sobre todo más las relaciones de pareja, el espacio que tiene que tener en una relación pues cada persona, y que nadie es dueño de nadie, y entonces claro, esta temática en infantil pues como que lo mismo no la entiende, pero bueno, que son, al fin y al cabo es lo mismo pero adaptado a sus edades. Después trabajamos sobre todo hacemos talleres con mujeres porque vienen mujeres, ¿vale? Que está abierto a toda la población. Y bueno, hacemos visible también, se alumbran los edificios municipales para, bueno, tú pasas y ves el ayuntamiento iluminado, y lo típico, oye, ¿por qué esta iluminación o por qué está el ayuntamiento iluminado cuando normalmente no suele estar? Bueno, pues referencia al 25N. Y después nada, también hacemos con población así más adulta, con una salida que a los mayores es algo que les gusta. Vamos a ir hablando un poco de ello, aunque es cierto, ¿no?, que este 5 de noviembre vaya a presentarlos oficialmente a lo que son las asociaciones, distintos colectivos, sanitarios, para que conozcan el objetivo principal de cada una de las actividades, pero vamos a comenzar pues por los más pequeñitos, ¿no? Esas capas más inferiores de nuestra sociedad, en la que, bueno, decías que no se aborda
lo que es la igualdad de una forma en lo que son las relaciones, pero sí que se le empieza a inculcar en que tanto el hombre como la mujer son iguales y que todos tenemos los mismos derechos, que quizá a lo mejor los relacionamos más con el 8 de marzo, pero que en este tipo de campaña también se interfiere en ese sentido, ¿no? Sí, pero son campañas, creo que bastante relacionadas, simplemente que aquí pues tiene la connotación de que trabajamos más la violencia, bueno, la violencia en contra de la violencia, pero al fin y al cabo la mujer como protagonista y desde los pequeños pues simplemente la típica tarea, esto lo hace mamá, esto lo hace papá, pues no, aquí todo el mundo hace lo mismo y que nadie es dueño de nadie y nadie está por encima de nadie y relaciones sanas es... Lo que pasa es que, claro, a nivel de instituto pues se trabaja... En el instituto sí que uno de los talleres era relaciones, voy a leerlo, que no sé... No, relaciones sanas en parejas de adolescentes, amor en igualdad y respeto. Qué importante es que, bueno, en esos primeros amores, en los de los adolescentes, en los que cuando se sienten los celos, quizás la chica es porque me quiere más o es porque yo le importo tanto que no quiere que yo me relacione con otro. ¿Cómo enseñar a que eso no es algo sano, sino que es algo que a la larga te puede afectar, ¿no? ¿Cómo se trabaja, cómo se conciencia a esas edades? Pues, se hacen talleres que, bueno, los hace Maripaz Serrano, que ya en anterioridad también hemos trabajado con ella, los chavales del instituto conocen un poco esa dinámica y lo que hacemos casi y ampliando lo que se va haciendo en cursos anteriores. Sobre todo es importante lo que acabas de decir, que tu pareja tenga celos no significa que te quiera más. Tú dices, los primeros amores parece que tenerte celos significa pues que, no sé, que te protege y te quiere más. Entonces también se trabaja el tema de las redes sociales, el móvil, no te tiene nadie que porque está vigilando tu móvil, tú puedes expresarte en redes sociales lo que tú quieras. Entonces es como darle a cada, tanto a chicos como a chicas, su autonomía, personas independientes unas de otras y porque, bueno, los celos no significa que te quieran más. Y aparte nadie es propiedad de nadie, tú no eres mi novia o mi novio como propiedad, tú eres mi novia, pero bueno, tú puedes tener más relaciones de amistades con más chicas y más chicos y eso no significa que me dejes de querer. Entonces se trabaja un poco que el querer no es una posesión de tú eres mía porque te quiero, no, yo te quiero, pero bueno, tú puedes tener también otra vida aparte de la relación nuestra. Qué importante es, Coral, ¿no?, que desde edades tempranas se empiecen a inculcar estos valores, porque muchas veces son incluso valores, a pesar de lo que se sigue trabajando, de la cantidad de campañas que hay, pero todavía encendemos la televisión y vemos ese tipo de mensajes todavía de es que te quiero mucho y tienes que hacer lo que yo quiero, o esto no me gusta y tienes que conformarte con lo que a mí no me gusta. Entonces, qué importante es que ellos sepan decidir y saber que esto no es sano y esto no es bueno, esto no es algo normal, ¿no? Aunque lo tengamos interiorizado por lo que hayamos ido viviendo culturalmente. Pero en muchas situaciones, te hablo más de instituto porque, bueno, son actividades un poco más profundas y ven, es como mostrarles otra realidad, no sé, lo mismo un chico puede ver que en su entorno es eso, entonces creen que es lo normal. Entonces, bueno, con este tipo de actividades, pues enseñarles otra forma, otra realidad, que la realidad no es la que ellos ven o la que están acostumbrados a... Y sobre todo, bueno, pues a chicas o también a chicos, a darles herramientas para saber que, bueno, que aquí nadie posee a nadie, bueno, como dice el taller, son relaciones sanas y demostrar que es una relación sana. Coral, si queremos erradicar la violencia, aunque, como estamos diciendo, la campaña vaya dirigida desde pequeño hasta no hay límite de edad, es cierto que a una persona mayor ya es difícil cambiarle pues, los conceptos, la forma de vida, lo que le han inculcado, pero si queremos algún día erradicar este tipo de violencia, donde hay que hacer más hincapié en las generaciones que vienen, ¿no? De ahí que durante todo el mes se esté trabajando en los centros escolares, en los centros educativos, pero no solo durante el mes, es algo que venía haciendo continuadamente durante todo el año. Claro, es algo que eso es lo que comentaba antes, que no es solamente el 25N, es que es algo que es todo el año, únicamente que hay un día, bueno, es una mástica por decirlo así. Es verdad que en los colegios se trabaja en muchas asignaturas transversales, se va trabajando este tema, pero bueno, ahora con más profundidad pues hacemos este tipo de talleres.
esperando eso, que las nuevas generaciones pues tengan otra realidad, entonces puedan, no sé, ver otra realidad. Coral, es verdad que bueno, el área de igualdad, precisamente porque es un área que lo que se intenta es que esas personas que estén sufriendo, padeciendo lo que es la violencia de género, puedan acercarse a los técnicos, a los asesores sin miedo, sin reticencia, a que pueda haber represalia por parte de la persona que ejerce esa violencia. Pues hacéis un trabajo muy silenciado, muchas veces parece que es el 25 de noviembre, es el 8 de marzo y ahí es donde únicamente os movéis. Y es un trabajo continuado, porque una de las actividades es la formación que recibe las comisiones de seguimiento. ¿Qué es una comisión de seguimiento? Porque quizás la gente pues, no visualiza el trabajo que se hace desde este área. ¿Qué es una comisión de seguimiento y qué es lo que hace? ¿Cómo se trabaja? Bueno, como acabas de bien decir, es que el trabajo que se hace desde este área es, aunque tengamos 2 días, por decirlo así, que como que nos exhibimos algo más, pero es un trabajo de todo el año. Y además, silencioso en el sentido de, bueno, si viene, bueno, normalmente viene una mujer con sus problemáticas, no es, la cuestión es, pues no sé, acogerla, acompañarla, asesorarla, pero no dando, además ella sobre todo lo que quiere es que todo quede en la máxima intimidad. Entonces, bueno, es así, se trabaja todo el año. Mis compañeras técnicas de igualdad pues trabajan igual que la asesora jurídica, pues un trabajo que además el Centro de la Mujer está abierto todo el año para toda persona que en un caso necesite, bueno, sobre todo determinado asesoramiento, que muchas veces es más que no sé, se encuentran un poco perdidas y tienen un poco de asesoramiento. Y lo que me hablas de la comisión, bueno, pues una mesa técnica formada por técnicos en el cual pues se tratan estos temas. Unos temas que, bueno, firmábamos también hace poco un convenio con el subdelegado del Gobierno en el que precisamente, aunque muchos piensen, bueno, pues aquí no se hace nada, no. Esos casos que están denunciados, aunque sean de forma silenciosa, aunque parezca que ese centro está cerrado, que está abierto continuamente, hay un seguimiento tanto de los cuerpos de seguridad, conocen los casos, tienen un grado establecido de cómo es esa violencia que se está ejerciendo, hay un control, ¿no?, por si hay que actuar en cierto momento. Claro, control y, como acabas de decir con el tema de la mesa técnica, es control y se trabaja en cooperación, es decir, las fuerzas de seguridad, tanto policía local como Guardia Civil, como el personal técnico del Centro de la Mujer, pues trabajan en casos un poco más extremos, por llamarlos así, pues trabajan todos en conjunto, por eso estamos acogidos al tema del biomen. Coral, otra de las preguntas que quiero hacerte es que, bueno, para esas personas que, como antes estábamos hablando, es difícil que una persona ya con cierta edad pues considere que está siendo víctima de violencia de género, ¿no? Es que es habitual que me griten o es que es habitual que me insulten, ¿no? Hay cosas que no se deben de permitir y eso tiene un nombre, es violencia de género. Cuando hablabas que tenemos técnicos dentro del área de igualdad, precisamente a lo mejor hay personas, otras veces lo hemos hablado con Maripaz, que dicen, no, es que tengo depresión, no quiero salir, y no conocen cuál es el fondo real de la situación y quizás que está sufriendo un tipo de violencia y no es consciente. Desde el Centro de la Mujer, ¿qué herramientas le dais? Porque tenemos psicólogos, tenemos técnicos y simplemente a lo mejor lo que te hacen es quitarte la venda y decirte, no, que este no es el camino, ¿no? Pero igual que te he comentado antes con los chavales del instituto, ¿no? Tú tienes una realidad y tú crees que esa realidad es, no sé, tu forma de proceder o de vivir. Entonces, igual que en el instituto te muestran como otra realidad, pues a mujeres mayores pues se les muestra que la vida no es lo que tú dices, no es el grito, el que te traten mal, no sé, te puede llevar 40 años viviendo de esa manera y tú crees que es lo normal, que esa es la realidad normal. Entonces, bueno, en el Centro de la Mujer tenemos personal técnico, tenemos asesora jurídica que te puede, bueno, que asesora en determinados temas, psicólogos, y después que se hacen talleres, mayoritariamente, bueno, 100% por decirlo de alguna manera, mujeres, y quedan muy contentas porque, bueno, hay algunos determinados talleres en los que cuentan sus experiencias, en otros no tienen por qué contar experiencias, pero ves que por las mismas personas que le pasan lo mismo que tú, o bueno, o sales esa hora y algo, y te da como un poquito de aire fresco, entonces, no sé, sería como que has tenido algo
algo diferente, ¿verdad? Que nos comentaban el otro día cuando tuvimos el primer taller, que cuando el tema con el tema del COVID, que no se podían hacer talleres, que hicimos un alumno telemático por demanda de ella. Claro, telemático, que querían eso, el convivir, el estar juntas, el reírse un poquito, el cada una contar, entre comillas, su medio problema, porque no llegamos en los talleres, no se llega a que nadie cuente definitivamente su problema en sí, pero bueno, y necesitaban, tenían necesidad nos demandaban ese tipo de talleres. Uno de estos talleres es el taller de salud emocional, en el que se ofrecen herramientas para, pues si me estoy sintiendo de esta forma, ¿cómo puedo afrontarlo? Maripaz Serrano, la entrenadora emocional, es la que se encarga de impartirlo. Son 2 sesiones, ¿no? La primera ya se ha llevado a cabo, ahora en noviembre se celebra la segunda. Y Coral, tú estuviste en el primero, en la presentación. ¿Qué es lo que se hace allí? Porque es verdad que este taller ya prácticamente está cerrado con lo que son las 2 sesiones, pero bueno, que son continuos durante todo el año. Sobre todo que creo que muchas veces las mujeres se creen que en esos talleres tienen que contar su intimidad y sus problemas. Y hay muchas, yo he tenido conversaciones con algunas, es que yo soy de hacer un taller que yo cuente mis problemas, no. Es lo que dice, lo que te proponen son herramientas para cuando tú no te sientas bien, pues tú saber qué tienes que hacer, o dónde tienes que parar, o decir, paro, me voy a dar una vuelta, salgo de casa y doy una vuelta. Pues es eso, enseñarte herramientas para que tú te sientas bien. No es un taller donde tú tienes que ir contando realmente lo que te comento, realmente lo que te ocurre, pero es eso, darte herramientas para tú saber afrontar tus problemas y bueno, y vivir bien de la mejor manera. Coral, hablábamos también de ese 25 de noviembre, desde el día 22 al día 30 de noviembre, Cachiblanco se va a vestir, podríamos decirlo, se va a iluminar de color morado. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor pueden pensar, bueno, ¿y por qué está el ayuntamiento en color morado? Porque es importante que de esta forma también se visibilice la violencia. Es igual que he dicho antes, ¿no? Ahora, bueno, por decirlo, se lleva mucho, se utiliza como este recurso, ¿no? De iluminar pues, los edificios emblemáticos del municipio. Pues no sé, una llamada de atención, porque tú pasas por el ayuntamiento y lo ves morado, pues no es lo típico, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en contra de la violencia de género, pues. Es una forma como de decir, bueno, hay algo diferente y que estamos reivindicando. Entonces es una forma de a la población pues decirle, mira, que aunque estemos aquí durante todo el año, pero bueno, que en nuestro día que estamos aquí, que estamos reivindicando eso. Estamos en contra la violencia contra la mujer. El día 25 es el día que está instaurado como el Día contra la Violencia de Género. En esta ocasión el lema de esta campaña de 2021 es Imagina una sociedad libre de violencia de género. Algo que me imagino que gritaréis, ¿no? Ese día 25 en el que se va a dar lectura del manifiesto, pero Coral, yo vuelvo a hacer hincapié, ¿no?, en cómo la gente a lo mejor va a pasar, va a ver a la gente que concentrada, bueno, ¿y para qué es esto? O muchos comentarios, ¿y esto para qué hace falta? ¿Por qué sigue haciendo falta que haya una concentración y se lea un manifiesto? Porque, por decirlo al 100%, la población en general, en este caso nuestra población, pues no tiene conciencia al 100% de que no puede haber violencia ni contra mujeres ni contra hombres, ¿vale? Nada, es decir, violencia de género no debe de haber. Como lamentablemente si la hay, pues es para decir, oye, que estamos aquí, que nos recuerde que esto no se puede hacer. Entonces es una forma de decir, mira, una llamada de atención. ¿No? Y que es un problema que nos afecta a todos en cierto modo, porque o puede ser tu padre, o puede ser tu hermana, o puede ser tu hija, o puede ser tu prima. Entonces y ya no es solo la violencia en la pareja, sino es la violencia que se puede ejercer simplemente por el hecho de condición sexual, ¿no? Entonces es algo que no se debe dejar de... Como no está erradicado, pues entonces estamos ahí para decir, oye, que esto está pasando y que tenemos que estar en contra y que esperemos que algún día no haya que hacer este tipo de reivindicaciones. Coral, hemos hablado de, serían los pilares, ¿no?, de esta campaña, de la formación, la reivindicación, pero también tenemos otra parte que es quizás sí, pues no la vamos a llamar de ocio, pero es visibilizar la figura de la mujer
de una forma algo más atractiva, que es con esas rutas culturales que también se organizan. ¿El por qué? Porque hay gente que a lo mejor dice, bueno, ¿y esto con qué sentido se engloba o se enmarca dentro de la campaña 25N? Pues simplemente porque hay gente, bueno, mujeres en este caso, que lo necesitan. Que es como una válvula de escape que pueden tener ese día y pues sería una bonita forma de ofrecerlo. La teníamos programada para el viernes pasado, bueno, por el tiempo la hemos pospuesto, y para el día 12 y nada, espero que... Son 2 rutas, ¿no? Sí. Una de ellas, la tengo aquí, son 2 rutas pertenecientes al programa Mujeres en la Historia. En una se va a visitar el convento de Santa Paula y la otra va a ser la Fundación Casa Fabiola, la mujer en la pintura costumbrista. ¿Qué es lo que se intenta visibilizar a través de ahí? Porque ahí no se aborda la violencia en sí, sino que la mujer también ha sido protagonista en ciertos aspectos. Bueno, ha sido siempre, no en la historia, pero siempre se la ha dejado más a un lado, ¿no? Sí, que parece que la mujer como que ha tenido un papel secundario y bueno, no. Entonces, a través de estas visitas culturales, sobre todo relacionadas con la mujer, pues hay mujeres que pueden decir, bueno, pues hace 100 años, 200 años las mujeres tenían su papel, pues actualmente donde vivimos, ¿por qué no lo vamos a tener? Es como darle un poco más de empoderamiento a la mujer. Entonces, igual que te digo, que hay veces que gente necesita esta salida y aparte pues hacemos una salida en la que, claro, la mujer es la principal protagonista. Coral, hablábamos antes, así de puntillas, podríamos decir, de ese convenio Biogen, un convenio que se firmaba para que la policía, la Guardia Civil, los cuerpos de seguridad estuviesen coordinados por si había que actuar. ¿En Castiblanco existe violencia de género? Sí, es muy triste, ¿verdad? Muy triste decir, bueno, que en tu municipio hay, pero... ¿Qué ofrece ese centro de la mujer? Porque, bueno, la campaña es salir, reivindicar, decir no a la violencia de género, pero muchas mujeres dicen, sí, desde fuera es muy fácil decirlo, pero la que lo vivo soy yo, dentro de mi casa, cuando cierro las puertas, a quién acudo, y el ayuntamiento tiene esas herramientas, ¿no? Que por desgracia muchas veces se desconocen o se piensa, no es que no tengo salida, si no estoy trabajando. Hay herramientas y aquí existen formas, o por lo menos para ayudarte, para saber que están ahí, ¿no? Que muchas veces con escuchar ya es mucho. Como dice el centro, como ha dicho antes, el centro de la mujer está aquí abajo y además está con las puertas abiertas para que cada persona, dependiendo de la necesidad que tenga. Hay algunas mujeres que lo que necesitan es asesoramiento jurídico, tenemos una orientadora laboral, pues, es verdad que pueden darse el caso de mujeres, bueno, se divorcian, ¿no? Y se ven no han trabajado nunca y se ven un poco perdidas, sobre todo perdidas, pues está el psicólogo, la asesora laboral, que depende de porque bueno, cada caso tiene su, es decir, hay un patrón fijo para trabajar con todas, dependiendo de lo que tú necesites, pues sobre todo que tenemos personal para poder atender cualquier tipo de necesidad. Coral, qué importante también, es verdad que bueno, no todos los casos finalizan en fallecimiento, menos mal, pero qué importante es también el mensaje, que si tú no das la voz de alarma, ya no solo la víctima, sino todos los que hay alrededor, es imposible poder ayudar. Entonces, qué importante es esa denuncia, y volvemos a hacer hincapié, la gente dice, pero ¿para qué voy a denunciar si después no hay ayuda? Y ya entonces pues supone que la persona que ejerce esa violencia es como que se rabieta, ¿no? Más. Entonces, ¿qué miedo hay de denunciar y cómo las mujeres tienen que hacerse oír en estos casos? Entiendo que no es algo fácil, ¿vale? Entiendo que porque es romper con tu forma de vida, implicas a mucha gente en el tema, pero es que como tú no seas la que des el paso, tus familiares cercanos des el paso, por muy abiertas que estén las puertas del centro de la mujer, tú no puedes llegar, nosotros no podemos llegar a la mujer que lo está pasando mal, entonces eres tú la que tienes que dar el paso. Después están pues técnicos y bueno, compañeros míos que están ahí para eso, para ayudarlas, pero claro, el paso lo tiene que dar, eso es lo que te digo, el centro de la mujer está abierto, pero no para, tú tienes que venir, y una vez que estés aquí, bueno, pues dependiendo de tu demanda, pues tendremos los recursos para dar respuesta.
También para esas mujeres, en otras ocasiones lo hemos visto con los técnicos, que no sientan miedo, ¿no?, de acercarse a este centro, que muchas veces inclusive se buscan alternativas, se buscan vías. Si no haces aquí el seguimiento, te pueden derivar a otro centro, que existen esos medios, que también es muy importante, que la gente muchas veces dice, es que cruzar esa puerta ya como que me encasilla, ¿no?, en violencia de género. Pues no, hay muchas formas de pedir ayuda. Sí, además, como me comenta otras veces, se ha vuelto a comentar aquí, que tú cruces, mira, que tú cruces, aunque no lo cruces físicamente, pero el cruzar es pedir ayuda al servicio, al centro de la mujer. Pues esas reuniones se pueden hacer, yo puedo tomarme contigo un café en un bar y estamos tratando tus temas, por decirlo así, ¿vale? Entonces, que se adapta, por eso te he dicho que no hay un patrón fijo para atender a toda la persona que viene, que tú vienes con tu problema y desde aquí pues se te da respuesta de la mejor manera. E incluso, aunque se tenga que ir, no sé, en tu mismo domicilio para que tú, no sé, te he comentado, tomarte un café en un bar, se ha llegado a hacer con alguna mujer del municipio para... Incluso ni siquiera en el municipio, fuera, Sí, por el miedo, me van a ver en el bar, También. Por el miedo, incluso te pueden derivar a otros municipios o encontrarte con esos técnicos fuera de lo que es la localidad, si existe ese o miedo. simplemente desde aquí van otros compañeros en otro municipio y ya, bueno, tú te ves que no estás observada y puedes trabajar, puedes hacer todo libremente, todo eso se puede... Pues con tu problema y tu problema se adapta, y la respuesta se adapta a tu problema. ¿Se puede salir de la violencia de género? Sí. Además te he demostrado que sí. Lo importante es dar ese paso y cruzar esa línea. Coral, hoy quiero finalizar esta entrevista en la que, bueno, hemos hablado de ese programa, de los objetivos principales: concienciar, formar y reivindicar. Quiero dos mensajes en este día. Un mensaje para esas personas que hoy en día, que muchas veces es verdad que lo que es la violencia de género, ponemos ese estigma, ese estereotipo, pues, y los encasillamos con ciertos tipos de mujeres, ¿no? La violencia de género la puede sufrir desde personas que están muy formadas, que están trabajando, activas, y las están sufriendo en sus casas, a personas pues mayores. Entonces es un tipo de violencia que abarca a todo tipo de mujeres, no tiene nada que ver, no hay un patrón. Entonces a esas mujeres que están viendo que por desgracia muchas veces se sienten culpables, dicen, no, es que le da vergüenza decir que sufre la violencia de género, aunque ellos no son los culpables ni los responsables. ¿Qué les diría a esas mujeres? Y por otro lado, ¿qué le dirías a la sociedad demandándoles, sobre todo a los vecinos y vecinas, que se impliquen, porque esto es responsabilidad de todos? Bueno, pues a estas vecinas les diría que la vida es para vivirla lo más feliz posible y que nadie es culpable de nada, y que nada, que lo mismo pues necesitas eso, el taller con tus amigas, el tomarte un café con unas compañeras y que se pruebe, ver otra realidad, lo que hemos hablado antes de la realidad, que no, la realidad en la que tú vives no es la realidad. Entonces, no sé, ve otra realidad. Y con el tema de nuestros vecinos, pues nada, que se intente, sobre todo, que nadie es propiedad de nadie, que el querer no va asociado a la propiedad, y que nada, que trabajemos a lo largo del año pues esto, y que ni que tener violencia ni con mujeres ni con hombres, y que aparte de lo que como comenta, que es algo que no es algo que está ahí que a mí no me va a ocurrir, que es algo que está ahí que a lo mejor a ti no te ocurre, pero te puede ocurrir a una hija, a un hijo, sí, que no es algo alejado de que nadie, no sabe en qué momento de la vida nos podemos encontrar o tener una amiga o bueno, en una situación y nada, y que sepamos un poco salir sobre todo ayudar a estas personas y que se sientan lo mejor posible. Muchísimas gracias, Coral, que este trabajo silenciado y que se va a visibilizar en este mes de noviembre no se queda ahí, sino que entre todos participemos, formemos parte de cada una de estas actividades en las que, como dice el lema de esta campaña 25 de noviembre, imaginemos una sociedad libre de violencia de género. Didn't look at where I was standing. I thought that we would never meet,
But here we are now, two restless souls, lost in a room full of strangers. Oh, I wanna wash that sad look from your face, and maybe you can keep me away from danger.